Hola a todos, espero que estén súper bien. Esta es la tercera parte de los vlogs del maratón de Owl's Readathon. En el último vlog terminé de leer todos los libros que necesitaba para completar mi carrera de Mage of Visual Arts. Pero hoy es 27 de abril, así que todavía me quedan 3 días y lo que resta del día de hoy para poder hacer un poco más. Por lo tanto voy a hacer uno de los seminarios que se agregaron este año para este maratón. Y una de las opciones que me encantaría sería para ser un animago, porque siempre me encantó esa idea de poder convertirte en un animal cuando te plazca, no como un hombre lobo. Y para ese seminario tenemos que leer 3 libros. Creo que sí puedo lograrlo porque las materias que se necesitan para cumplir esto serían aritmancia, para el cual tenemos que leer un libro fuera de tu género favorito. Los géneros que leo son muy variados, voy de romance a ciencia ficción, a fantasía, a no ficción. Me gusta leer de todo, menos horror. Decidí que voy a leer un thriller, porque siento que llevo mucho tiempo sin leer un buen thriller, algo que me emocione y que me mantenga en la orilla de mi asiento. Pero me gustaría que fuera un audiolibro para poder escucharlo mientras estoy haciendo mi home office. Así que de todas las opciones que vi que quería leer, el único que estuvo disponible en Scribd, que es donde escucho mis audiolibros, es The Guest List de Lucy Foley. Y por lo que entiendo, este libro es más o menos como un recuento, creo, de And Then There Went On de Agatha Christie. Este fue el primer libro de Agatha Christie, el único libro que he leído de Agatha Christie y me encantó. Es la reina del misterio y siento que por eso mismo me va a encantar este otro libro de Guest List. Para pociones, en el que tenemos que leer un libro de menos de 150 páginas, decidí leer Galatea de Madeline Miller. Este es un cuento muy corto de 30 páginas y esta autora es la Madeline Miller que está detrás de estos dos grandiosos libros, Circe y The Song of Achilles. La verdad, todo el mundo ama Circe y aunque me parece un muy buen libro, mi favorito es The Song of Achilles. Este de Galatea, no sé bien de qué Galatea hable, porque he visto 2 portadas diferentes, una con la estatua Galatea y otra que sería esta, que es donde voy a leerlo en Scribd, que es de unas piernas en el agua. Así que supongo que con esta portada hace alusión a la Galatea Nereida y con esta portada hace alusión a la Galatea Escultura. Así que no sé a cuál hacerle caso. Espero que sea la historia de la Nereida porque me gusta más esa. Sin embargo, cualquiera de los dos sé que va a ser bueno porque me encantan los recuentos que hace Madeline Miller de estas mitologías griegas. Y la tercera materia que se necesita es transfiguración, para el cual tenemos que leer un libro que involucre cambio de forma. Y no tengo idea de qué leer para ese, pero espero encontrar uno igual de corto para que pueda leerlo dentro de estos siguientes días antes de que termine el mes. Now, the wedding night. Ya terminé mi horario de home office. Les había dicho que The Guest List era un recuento de And Then There Went On de Agatha Christie. No es tal cual un recuento, pero sí tiene bastantes similitudes, al menos hasta el momento, ya que este libro se desarrolla en una isla donde se está llevando a cabo una boda. Sin embargo, desde el primer capítulo nos enteramos de que esta boda se tornó un poco oscura y empezaron a pasar cosas extrañas. Y después de enterarnos de esto, vamos a un día atrás para conocer a todos nuestros personajes. Lo que fue una sorpresa para mí fue que este audiolibro es con un cast completo, así que cada personaje tiene a su narrador. Y me encanta eso, sobre todo cuando sigues a varios personajes, porque la voz ayuda a que diferencies a cada uno de los personajes. Y también no tenía idea de que se llevaba a cabo en Irlanda, o al menos en una isla cerca de Irlanda. Así que por lo menos uno de los personajes y por lo tanto narradores es irlandés, o al menos tiene acento irlandés. Así que hasta el momento me quedé en que ya conocimos a todos nuestros personajes y vas dudando de quién pudo haber causado todo esto que está pasando en la boda. Solo hubo una parte que implicó que la isla estaba embrujada y la verdad no me gustaría que el resultado fuera todo porque la isla está embrujada. Quiero que sea uno de los invitados o uno de los huéspedes, una de las personas que está en esta boda y que no sea algo paranormal. Anoche leí Galatea de Madeline Miller. Resulta que sí es un recuento de la historia de la escultura, pero debí suponer que esta autora le iba a dar un giro para darle un final más satisfactorio del que conocemos del mito real. El mito de Galatea, la escultura, habla de un rey que odiaba a las mujeres pero se enamoró de esta escultura, así que le pidió a Afrodita,
la diosa del amor, que le diera vida para que pudiera estar con él. Cuando la diosa le concede el deseo, Galatea despierta y al verlo se enamora de él y juntos tienen 2 hijos y pues la verdad no es mi final favorito para una persona que odiaba a las mujeres. Este cuento de Madeline Miller sí le da un giro con un final que habría preferido para este mito. Aún no le he dado mi rating, así que lo voy a hacer aquí en cámara, si es que no se me acaba la pila. En trama, mi puntuación máxima es de 3 puntos, y siendo que este no es mi mito favorito, pero esta historia retoma a partir de que ya cobró vida la escultura, es decir, vemos lo que pasa después de esto. Me pareció un giro interesante y también la forma en la que termina. Creo que eso fue lo que más me gustó. Así que le voy a dar 2.5 porque no es mi mito favorito. En personajes mi puntuación máxima es de 2 puntos. Así que aquí tenemos a Galatea, la escultura, a Pigmalión se llama, el rey, el que se enamora de ella. Y también tenemos a la hija, porque aquí también le cambian de género. Según yo es un hijo el que tienen primero y aquí es una hija. Siento que por ser una historia corta no se llegan a desarrollar tanto los personajes, entonces no pude conectar con tantos de ellos, así que le voy a dar 1.5 de 2. En entretenimiento el puntaje máximo sería de 2 y en este caso le daría 1. No me intrigó tanto como para entretener realmente. En prosa mi puntuación máxima es de 1 y esta vez normalmente me gusta cómo escribe Madeline Miller, pero en este cuento no sentí que el lenguaje era muy contemporáneo. No sonaba como si estuvieras leyendo una historia antigua, que se supone que es. Y eso la verdad fue algo de lo que no me gustó esta vez. Es raro porque normalmente me gusta su escritura, pero esta vez no pasó, así que le voy a dar .2. Atmósfera, por lo mismo de que la prosa no te trasladaba hacia esta época, siento que no me situó tan bien en la atmósfera en la que debía estar. Entonces, de 1 punto le voy a dar .5. Y en credibilidad, la puntuación máxima normalmente es de 1 punto en mi escala de puntuación. Y creo que el giro que le da es bastante creíble, es mucho más creíble del que es el mito real. Así que sí le voy a dar el punto completo. Y eso daría un 6.7, si llevo bien las cuentas. Multiplicado por .5 me daría 3.3 estrellas. Ya llevo 3/4 partes de The Guest List y me está encantando este libro. Están revelándose algunos secretos de los personajes que están dando pistas para saber qué es lo que pasó en la noche del evento. Este libro va saltando de tiempos. Cada 11 capítulos más o menos pasa lo que está pasando en el momento, ahora donde está sucediendo la catástrofe. Y el resto de los capítulos que están en medio es ya sea un día antes o ese mismo día un poco más temprano. Y lo estoy disfrutando muchísimo. Ya quiero saber qué fue lo que pasó y quién es el culpable o quién es. Para la materia de transfiguración les pedí recomendaciones en Twitter para saber qué leer que tuviera algún cambio de forma porque no tenía idea y necesitaba que fuera algo rápido para poder terminarlo dentro de este mes. Ya mañana es el último día y una de las recomendaciones fue una novela gráfica que fue Nimona de Noelle Stevenson, así que voy a leer ese para la materia de transfiguración. Y ya terminé Nimona de Noelle Stevenson. No esperaba amarlo tanto como lo hice. Es una historia en la que seguimos a una niña que busca a un villano para ser su cómplice. Y resulta que esta niña puede transformar su cuerpo a cualquier ser vivo. Bueno, más bien animales o personas. Y comienza de una forma muy dulce. De hecho, se siente como si fuera una relación padre-hijo. Y eso es muy, muy bonito porque el villano realmente tiene un buen corazón. Y la relación que llevan es hermosa. Pero poco a poco va tomando más profundidad y al final tiene un giro y un mensaje increíble. Me encantó cómo termina y pues me encantó la historia en general, le di 5 estrellas. Y ahorita seguí trabajando un rato, sigo escuchando The Guest List y en ese voy... Me faltan 10 capítulos para terminarlo, cada capítulo dura como 5 minutos de narración, pero acaba de tomar un giro que tampoco estaba esperando, que también involucra un pequeño cambio en la narrativa que ha estado llevando. Me está encantando también este libro, aunque siento que hay algunas cosas que son un poco convenientes. Ya que lo termine voy a analizar bien eso, a ver si funciona o no. Terminé de escuchar The Guest List de Lucy Foley. Qué buen libro, solamente sí me faltó ese pequeño elemento de credibilidad. Hay muchas cosas que tuvieron mucha
casualidad, fueron muy convenientes para la historia. Y siento que solo por esa parte no logró ser un 5 estrellas perfecto, pero le voy a dar 4.5 estrellas. Tenía tiempo que no leía un thriller misterio y parece que ya lo extrañaba porque fue bastante cautivante. Ahora, con eso ya terminaría todas las materias que tenía que leer para volverme animago. Y todavía me queda un día más de este mes, así que podría tratar de leer un libro más, que sería para el seminario de hablar con sirenas, porque siempre me intrigó esa parte de Harry Potter de que pues obviamente existen otros idiomas, pero también existen idiomas para las criaturas mágicas, entre ellas las sirenas. Entonces me encantaría leer un libro más porque para ese solo necesitas una materia que sería herbología, y para ese tenemos que leer un libro que empiece con M. Traté de buscar un romance porque sé que esos los puedo leer rapidísimo sin que me cueste trabajo, así que encontré el de Misadventures of a College Girl de Lauren Rowe y voy a empezarlo a leer ahorita. Bueno, ahorita sigo esperando un render de mi trabajo, pero en cuanto tenga ya tiempo libre voy a empezarlo a leer y tendría lo que resta del día de hoy y el día de mañana para poder terminar 2 seminarios para este maratón. Ok, hasta el momento me está costando un poco de trabajo adaptarme al lenguaje porque pues los personajes tienen 18 años, entonces la forma en la que hablan es muy de 18 años. Entonces creo que ya me había estado acostumbrando más a romances new adult, o sea, como de personas de 20 y tantos años, que tampoco es tanta la diferencia de edad, pero sí se siente en la forma de hablar. Siento que hablan un poco más como si tuvieran 16 años que 18 años, entonces eso me está costando un poquito de trabajo. Y hasta el momento tiene toda la fórmula chick flick, que sería cambio de imagen, de vestimenta y todo eso, que puede ser divertido, pero tampoco es el mejor mensaje de que tengas que cambiar tu apariencia para atraer a alguien. Entonces, no sé. Y de hecho eso me hizo pensar, tal vez es un libro que fue publicado a principios de los 2000, se siente un poco así, pero ya lo busqué y fue publicado en el 2018. Así que, no sé. Se ve que va a ser entretenida, pero tal vez no sea lo mejor en escritura. Terminé de leer Misadventures of a College Girl de Lauren Rowe y no voy a tragarme mis palabras porque sigo opinando eso de los primeros 2 capítulos, pero el resto del libro fue súper diferente. No se volvió a utilizar ese tipo de lenguaje tan infantil que se estaba utilizando al principio. No sé si la autora escribió esos primeros capítulos años antes y después continuó con la historia, pero sé lo que haya pasado, me alegra porque el resto se sintió con un lenguaje mucho más maduro. Y también dejó de utilizar el tema chick flick problemático que había encontrado y se enfocó de hecho en ser más consensual. En esta historia tenemos a Zoe, quien quiere perder su virginidad, pero quiere hacerlo con un mujeriego que tenga experiencia y pueda enseñarle más cosas. Esto la lleva a escoger a un jugador de fútbol que termina siendo muy diferente a lo que ella pensaba y termina siendo una historia súper dulce que también va tomando temas más realistas en cuanto a estudiantes de carrera. Y algo de lo que más aprecié en este libro fue que no tuvo ningún drama innecesario. Hay muchas veces que los romances incluyen dramas que son frustrantes. He visto varios libros en los que no es necesario que se incluya ese tipo de problema para que la historia tenga un conflicto realista, como lo tuvo este. Así que eso fue algo que aprecié muchísimo de este. Hay ciertas cosas que están un poco romantizadas para tocar los temas que toca, pero al final fue un libro que no pude soltar hasta que terminé de leerlo, así que le di 3.8 estrellas. Y con eso termino mi segundo seminario de esta carrera, de este maratón, que fue el de hablar con sirenas. Así que en estos 4 días pude completar 2 seminarios, cursos extra además de mi carrera. Gracias por ver este video, espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en el próximo. Bye.